Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 27 titulada El sacramento de la Eucaristía. Lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacramento de la Eucaristía. Bueno, es el tema central de nuestra fe católica. Por eso es que la Eucaristía es llamada también sacramento de nuestra fe. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y en la Eucaristía se encuentra presente Cristo en el vino y en el pan consagrados como verdadero Dios y verdadero hombre, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, accesibles a todos aquellos que con respeto y veneración lo deseen recibir, no solo espiritualmente, sino también corporalmente. Jesús, cuando platicaba con sus apóstoles, les dio la imagen del pan de vida. Y desde ahí es donde queremos empezar a partir para poder conocer lo que es la Santa Eucaristía. Jesús nos dijo que Él nos daría un pan que es distinto a todos los demás panes y que ese pan, si lo llegásemos a comer un día, nos daría la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, San Juan capítulo 6, verso 27 dice: No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Palabra de Dios. Jesús entonces nos promete que nos va a dar un pan que si nosotros lo comemos nos va a dar la vida eterna. Y no es un pan cualquiera, no es un pan común, sino que es un pan que el Hijo del Hombre nos va a dar y que viene con el sello de Dios. Este pan que nos va a dar la vida eterna, que nos dijo Jesús, es su cuerpo y su sangre, y nos la ha dejado a nosotros a través del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en la Última Cena. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en los versos del 48 al 51, San Juan 6, 48 51 dice: Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, y se la daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? El pan que les va a dar vida eterna no es un pan simple. Es mi cuerpo, es mi sangre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, y se las daré para la vida del mundo. Y ustedes tienen que comer de ese pan para que tengan vida eterna. Por eso es que cuando los judíos escucharon que Jesús les dice, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, se escandalizaron, porque ellos comprendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba invitando a comerlo a Él, en su cuerpo y en su sangre. Por eso se escandalizaban y preguntaban cómo nos va a dar de comer su sangre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 52 al 54. San Juan 6, 52, 54 dice: Discutían entre sí los judíos: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Lo que nos da a entender entonces que Jesús no estaba hablando en forma simbólica, o que aparentaba, o que tal vez, o que posiblemente no, sino que Jesús estaba hablando en forma real. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tienen que comerlo, tienen que beberlo para tener vida eterna. Por eso es que los judíos se escandalizaron y lo vieron como algo extraño, y diciendo: ¿cómo este hombre nos pone a poner carne como que si fuéramos caníbales, ¿no? Porque ellos comprendieron bien el mensaje. ¿Y qué pasó? Que muchos de los discípulos no quisieron creer en la palabra de Dios, no quisieron creer en el mensaje de Dios, y empezaron a dejar de seguirle. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos del 60 y 66, San Juan 6, 60 y 66 dice: Muchos de sus discípulos al oírle le dijeron:
Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces se dan cuenta que sí hay que comer el cuerpo de Cristo, sí hay que comer la sangre de Cristo, y dicen, no, esto es muy duro, yo mejor ya no sigo, yo aquí sí ya no voy. Y dejan de seguir a Jesús. Pero Jesús sabe perfectamente quién es el que cree y quién es el que no cree en él. Y sin embargo les da la oportunidad a todos de que escuchen, de que crean y que lo coman. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 64, San Juan 6:64 dice, pero hay de entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Palabra de Dios. Jesús entonces sabe perfectamente quiénes creen en Jesús y quiénes no. Pero más sin embargo les dice, tienen que comer el cuerpo. Hay ustedes, y los deja a su criterio. Ustedes tienen que comer mi cuerpo, ustedes tienen que beber mi sangre para tener vida eterna. Pero cada quien decide si lo come o no lo come, si lo acepta o no lo acepta. Cristo hace la invitación a todos. Y Jesús, sabiendo que cualquiera puede o no puede recibirlo, deja instituida la Eucaristía para que el que desee comer del cuerpo y de Cristo, de la sangre de Cristo, vaya a la Eucaristía y lo coma, y pueda tener entonces en él vida eterna. La noche en que iba a ser entregado a sus verdugos, estando con Jesús con sus discípulos, celebrando la cena de la Pascua, la celebró de una forma distinta a como se celebraba en esa época, instituyendo así la nueva cena del Señor, lo que nosotros llamamos la Santa Eucaristía. En Mateo, capítulo 26, del 26 al 28, nos va a decir esto. Mateo 26, del 26 al 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Palabra de Dios. Y en San Marcos capítulo 14 del 22 al 24, Marcos 14 del 22 al 24 dice, mientras estaban comiendo tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Palabra de Dios. Luego en Lucas 22 del 19 al 20, Lucas 22 del 19 al 20 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra de Dios. Así vemos entonces en estos tres textos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que Jesús quiere dejar plasmada la Santa Eucaristía dentro de nosotros. Él prometió que iba a dejar un pan vivo bajado del cielo, que lo íbamos a comer y que ese pan era su cuerpo y su sangre, y cumple esa promesa en la institución de la Sagrada Eucaristía cuando nos da la vida eterna y nos deja su cuerpo y su sangre para que aquel que lo coma tenga vida eterna. No de manera simbólica o de una apariencia puramente aparente, ¿no? Sino que algo real, algo físico, algo estable que se puede tocar y que se puede comer como tal. El problema es que algunos dicen que, a pesar de leer que Jesús dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no creen que Jesús está ahí presente en la Sagrada Eucaristía y piensan que no, que Él no es capaz de quedarse ahí en un pedazo de pan blanco y un pedazo de agua. Pero se les olvida que Dios, durante toda la historia de la salvación, se ha manifestado en diferentes objetos y en diferentes formas, y que sí ha estado en ellos y por lo tanto también podría estar en la Eucaristía. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó al pueblo de Israel en una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche para guiarlos después de la liberación del pueblo egipto. En Éxodo capítulo 13 verso 21, Éxodo 13:21 dice, Yahvé marchaba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Palabra de Dios. Y también resulta que al profeta Miqueas se le presentó como un rey sentado en su trono.
En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 dice, dijo Miqueas, por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos en pie junto a él a derecha e izquierda. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo en estos dos primeros ejemplos Dios se aparece en una nube de día y en una nube de fuego de noche, y también se le aparece al profeta Miqueas como un rey sentado en su trono y todo el ejército celestial junto a él. Pero no solo eso, en el bautismo de Jesús Dios se manifestó a través de la forma de un animal, a través de la forma de una paloma, y también ahí estaba Dios en esa paloma. En Marcos capítulo 1 verso 10, Marcos 1:10 dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Palabra de Dios. Y en Juan, capítulo 1, verso 14, San Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús, al momento de bautizarse, Dios desciende sobre él en forma del Espíritu Santo a través de una imagen visible como es una paloma. Y es más, todavía, sin lugar a dudas, el más efecto por sobre todas las cosas, Dios se hace hombre, siendo espíritu, siendo espiritual, siendo puramente espíritu. Dios quiere hacerse hombre y se hace un ser humano, un hombre como tal en la figura de Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, San Juan 1:14 dice, y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Entonces vemos que en todas estas citas, Dios se manifestó al pueblo de Israel mediante una forma de una nube, una nube en la mañana y una nube de fuego durante la noche. Dios se la presenta al profeta Miqueas como un rey sentado en su trono. Cuando Jesús se bautiza, Dios se presenta en forma de una paloma, y por sobre todas las cosas, Dios, que es espíritu puro, se forma como un ser humano, toma la figura de un hombre, nace de la Virgen María y habita entre nosotros. Entonces, si Dios pudo hacer eso, de reflejarse todas estas cosas, ¿cómo es que no va a ser posible de estar presente en un pedazo de pan? Cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cómanlo para tener vida eterna. Entonces, claro que está presente ahí. Algunos dicen, no, es que cómo va a estar ahí. Es que tiene que estar ahí, porque Él tiene el poder de hacer eso. Si nosotros no creemos que Jesús está en la Eucaristía, no creemos entonces que Jesús tiene el poder de quedarse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero más sin embargo, Él se quedó ahí. Y esto la iglesia primitiva lo sabía bien. Ellos sabían que no era un mero símbolo, sino que era algo real, que el cuerpo y la sangre de Cristo estaba presente, su alma y su divinidad en ellos, en el pedazo de pan, en el pedazo de vino. Es necesario entonces que analicemos qué es lo que creía la primera comunidad cristiana, la iglesia primitiva, sobre todo San Pablo, que no estuvo con Jesús, que no estuvo en la última cena, pero que luego va a darnos una magnífica explicación de la Sagrada Eucaristía que le llegó a él a través de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo la comunidad cristiana acudía a la enseñanza de los apóstoles y a la Eucaristía, a la fracción del pan, todos los días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 y 46, Hechos 2, 42 y 46 dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo ellos ya celebraban la fracción del pan, lo que conocemos como la Sagrada Eucaristía. Especialmente, no lo hacían tanto todos los días, sino especialmente el día domingo, porque era el día más importante para ellos. Y de esto deja testimonio en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 7. Hechos 27 dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios. Y San Pablo nos dice que el primer día de la semana no solo era especial, pues ese día se reunían en comunidad para celebrar todos juntos, para leer la memoria de los apóstoles y para la colecta para los pobres de Jerusalén.
En 1 Corintios capítulo 16, verso 2, 1 Corintios 16, 2 dice que los primeros días de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se haga colectas precisamente cuando llegue yo. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo estos primeros testimonios nos dicen que la comunidad cristiana se reunía los domingos, primer día de la semana, para celebrar la fracción del pan. Otro dato que nos interesa aclarar es que en las cartas de San Pablo en ningún momento se habló de que la fracción del pan fuese un mero símbolo, sino que Pablo aseguró que el pan que se comía era el cuerpo y la sangre de Cristo. En 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26, 1 Corintios 11 del 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús la noche en que era entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieres, hacedlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Palabra del Señor. Por eso es que Pablo estaba tan seguro de que Jesús sí estaba presente en la Eucaristía, que reprende a la comunidad de los Corintios que estaban mezclando la cena del Señor con la cena de los sacrificios paganos y lo veían casi normal. Pablo se enoja y les dice: no, eso no es posible, porque esa es la comunión con el cuerpo de Cristo, no pueden mezclarlo con lo pagano. En 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8, 1 Corintios 5 del 7 al 8 dice: eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, no con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Palabra de Dios. Y también en 1 Corintios capítulo 10 del 16 al 17, 1 Corintios 10 del 16 al 17 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Vemos como Pablo dice: la copa es la sangre de Cristo, y el cuerpo y el pan es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, es verdadero, ahí está Cristo. Por eso no pueden ustedes mezclarlo con los ídolos paganos. Tienen que respetar la Sagrada Escritura. Y por eso es que a los Corintios también, en el capítulo 10, en los versos del 21 al 22, 1 Corintios 10, del 21 al 22 les dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queréis provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. Pablo le dice: no puedes mezclar el mundo con Dios, tienes que respetarlo. La Eucaristía se respeta, porque el que no lo respete quedará con un castigo, porque no es un símbolo, porque no es algo aparente, sino que es algo real. Cristo está presente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Y el castigo que vendrá a cada uno de los que lo coman sin tener conciencia de ello es su propia condenación, dirá San Pablo en 1 Corintios 11 del 27 al 29. 1 Corintios 11 del 27 al 29, que dice: por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Palabra de Dios. Qué fuerte lo que dice Pablo. Se condena el que come el cuerpo y la sangre de Cristo sin respetar al Señor. Es un castigo claro. Por eso es que Jesús no es que esté simbólicamente o aparentemente, sino que Jesús está realmente presente en el pan y el vino. Si no, no tendría sentido esta condena. Ahora, por último, vamos a ver que el apóstol Pablo nos menciona que este pan no es para cenar, ni mucho menos para llenarse. Por eso nos dice que si alguien tiene hambre, que se quede en su casa y que coma ahí, porque este pan se respeta y se come con dignidad. En 1 Corintios capítulo 11 del 33 al 34, 1 Corintios 11 del 33 al 34 dice: así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Así no os reuniréis para castigo vuestro,
Lo demás lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios. ¿Y por qué se come con respeto? ¿Y por qué no es para cenarse? Porque este pan nos une a Cristo. Este pan nos hace uno con Cristo, nos hace comunión con el cuerpo de Cristo. En San Juan capítulo 6, del 56 al 57, San Juan 6, 56, 57 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Palabra de Dios. Ahora bien, este sacramento tiene diversos nombres y por eso mucha gente lo confunde a veces, porque tiene diversos nombres. Primero se llama Eucaristía, que significa acción de gracias. Y esto lo encontramos en Lucas 22:19, que dice: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que está entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Palabra de Dios. En Marcos 14:23 dice: tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella. Y en 1 Corintios 11:24 dice: dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Palabra de Dios. Vemos entonces que la Eucaristía es una acción de gracias del Señor, pero también se le llama cena o banquete del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, verso 20, 1 Corintios 11:20 dice: pero cuando os reunís en estas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, Apocalipsis 19:9 dice: luego me dijo: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Y también se le conoce como fracción del pan, que sin lugar a dudas es lo que más aparece en la Biblia, fracción de pan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, Hechos 2:42 dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, Hechos 27 dice: el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios. Entonces, en conclusión, vemos que la Eucaristía no es simbólica o de apariencia, sino que Cristo Jesús la instituyó y nos la ha dejado para que comiéndola tengamos vida y vida en abundancia. Y aquel que no quiera comerla o no crea en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, obtiene la condenación de su alma por no creer en la manera real de Cristo, sino pensar que Cristo solo está simbólicamente ahí. Por eso es que los católicos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino todos los días, porque cumplimos el mandato de Cristo que dice: hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Así es que, hermanos, nosotros les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Evangelizadores Católicos, y nos vemos en la lección número 28 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.